Hola a todos, en esta lección vamos a estar culminando con el capítulo 11, donde hablamos de la toxicidad de compuestos inorgánicos. En este caso vamos a estar hablando de la toxicidad de compuestos inorgánicos que contienen azufre. Entre ellos está el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Cuando hablamos del sulfuro de hidrógeno o H2S, es un gas incoloro con un olor bien desagradable, básicamente tiene un olor como a huevo podrido, y se libera en grandes cantidades en los volcanes. Si ustedes han estado en algún momento, han tenido la oportunidad de estar cerca de un volcán que esté en actividad, probablemente recordarán que sintieron ese olor a huevo podrido bien fuerte. Pues básicamente ese es el sulfuro de hidrógeno que se está liberando en ese volcán que está activo. Es una sustancia extremadamente tóxica, puede causar una respuesta fatal más rápida que el HCN que vimos en una de las lecciones anteriores, y el mecanismo de acción es bien similar al de HCN, al del cianuro, ya que el sulfuro de hidrógeno, al igual que el cianuro, ¿verdad?, inhibe la enzima citocromo oxidasa, de manera tal que entonces no permite que el hierro dentro de esa enzima citocromo oxidasa se reduzca, y por ende el hierro, al nunca reducirse, pues la enzima no puede participar del proceso de respiración celular, deteniendo así el metabolismo y la utilización de oxígeno. En términos de efectos fisiológicos, ¿verdad? El H2S afecta el sistema nervioso central. Los síntomas primordialmente son dolor de cabeza, mareos, excitación. La muerte puede ocurrir bien rápidamente tras la exposición a más de 1000 ppm en el aire. O sea que si hay una concentración de más de 1000 ppm en el aire, pues puede la persona caer muerta instantáneamente. Obviamente cuando te acercas a un volcán que está en actividad sientes el olor, pero pues la concentración no llega a ese punto, a menos que el volcán esté extremadamente activo y tú estés extremadamente cerca de él. Por eso, ¿verdad? Pues no tienes el efecto de la muerte. Sí puedes tener, te pueden dar mareos, te puede dar dolor de cabeza, pero básicamente si la concentración básicamente excede 1000 ppm en el aire, pues entonces sí puede causarte la muerte. También puede causar efectos tóxicos localizados como edema pulmonar y conjuntivitis, ya que es irritante en el tejido mucoso. Algo bien interesante del H2S es que básicamente hubo un accidente en México en 1950 que fue extremadamente grave. ¿Qué sucedió allí? Pues en una industria, ¿verdad?, para disponer de H2S que provenía de una fuente natural, empezaron a quemarlo. Al quemarlo, se suponía que lo convirtieran en SO2, en dióxido de azufre. ¿Qué sucede? Que pues las personas que estaban trabajando con la combustión del H2S dejaron el H2S quemándose y se fueron a dormir para sus casas. La llama se apagó antes de tiempo, antes de que ellos, ¿verdad?, de lo que se suponía, y se empezó a liberar todo ese H2S al ambiente. Y al otro día encontraron 22 personas muertas mientras dormían. Y cuando se percataron fue por un fallo, ¿verdad?, en el proceso de combustión de H2S para convertirlo en SO2. Al apagarse la llama, no se siguió quemando, se siguió liberando, y personas que vivían cerca del lugar donde donde estaba ocurriendo la quema de H2S, terminaron asfixiándose y no se dieron ni cuenta porque estaban durmiendo, era de noche. Así que fue algo bien, bien triste. En términos del metabolismo de H2S, hay una enzima S-metiltransferasa. Esa S-metiltransferasa convierte el H2S en sulfuro de hidrógeno. Convierte el sulfuro de hidrógeno en metanotiol. Básicamente la reacción sería esta: el H2S en presencia de la S-metiltransferasa se convierte en metanotiol,
porque sabemos que la metiltransferasa lo que hace es transferir, ¿verdad?, un grupo metilo, y obviamente para esto aprendimos en el capítulo 7 que se necesita el cosustrato de SAM, que es el que va a donar ese grupo metil. Ese grupo metil se pasa entonces al azufre. Luego el metanotiol también es tóxico, pero entonces la S-metiltransferasa vuelve a actuar sobre el metanotiol para entonces obtener el dimetil sulfuro o sulfuro de dimetilo. Y de esa manera, ¿verdad?, básicamente se metaboliza el H2S en el cuerpo. ¿Qué sucede? Básicamente el sulfuro de dimetilo es el compuesto de azufre principal liberado en los océanos, producido por organismos marinos. Así que pues básicamente, ¿verdad?, se produce normalmente también el sulfuro de dimetilo, perdón. Bacterias anaeróbicas en el colon también producen grandes cantidades de H2S y de metanotiol. Luego entonces las membranas mucosas del colon convierten ese H2S y metanotiol en tiosulfato. Así que eventualmente, ¿verdad?, este sulfuro de dimetilo también lleva a cabo diferentes reacciones de oxidación para formar el tiosulfato, el cual ya habíamos visto anteriormente que no es tóxico. De modo tal que de esa manera entonces se puede metabolizar y eliminar del organismo el H2S. Como antídoto para envenenamiento con H2S también se puede utilizar el ion nitrito, al igual que para el envenenamiento con el ion cianuro, como vimos anteriormente en las lecciones pasadas, ¿verdad?, ya que el ion nitrito, recordarán que me oxida el hierro de la hemoglobina a hierro en su estado férrico, de su estado ferroso a su estado férrico, lo cual convierte la hemoglobina en methemoglobina. Y la methemoglobina pues no es afín al oxígeno, pero sí atrapa el H2S. Otro compuesto con azufre que vamos a estar viendo es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un irritante a los ojos, a la piel, a las membranas mucosas del sistema y al sistema respiratorio, así que va a causar daños en el sistema respiratorio. Se produce principalmente de la combustión de pirita y de azufre orgánico en el petróleo, así que cuando se está quemando el petróleo, ¿verdad?, básicamente se está quemando lo que se conoce como pirita, que es el sulfuro de hierro en presencia de oxígeno. Con esta reacción de combustión entonces se me forma el óxido de hierro en su estado férrico y se me forma SO2, el cual pues causa, ¿verdad?, cuando se inhala, causa irritación en las membranas mucosas y en el sistema respiratorio. También el petróleo también contiene azufre elemental, el cual en el proceso de combustión también me forma SO2. Así que de esas dos maneras nos podemos ver expuestos, ¿verdad?, a el SO2 tras la quema del petróleo. Y el próximo compuesto que contiene azufre es el ácido sulfúrico, H2SO4, es utilizado en la producción de fertilizantes de fosfato, en la gasolina de alto octanaje y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Se utiliza también mucho en los laboratorios, ¿verdad?, en diferentes rutas sintéticas necesitamos ácido sulfúrico. Es altamente irritante, corrosivo, deshidratante. Desde química general hemos hablado del ácido sulfúrico como un ácido extremadamente fuerte. También hemos visto que es un contaminante atmosférico, ya que cuando se forma en las capas altas de la atmósfera y llueve, entonces baja como lluvia ácida, dañando, ¿verdad?, diferentes estructuras, dañando cuerpos de agua, dañando diferentes
plantas, etcétera. Y básicamente se forma mediante cuando esto es un problema cuando quemamos, por ejemplo, el petróleo, que se forma SO2 como vimos anteriormente. El SO2 reacciona con el oxígeno que hay en el ambiente y con el agua de las nubes y me forma entonces el ácido sulfúrico. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo de ecotoxicología. Ese ácido sulfúrico entonces baja como lluvia ácida. En términos de la toxicidad del ácido sulfúrico, pues si lo inhalamos, ¿verdad?, nos puede causar daños en el tracto pulmonar. Personas asmáticas son bien sensitivas a la inhalación del ácido sulfúrico y el efecto puede ser sinergístico con SO2. Así que si estamos siendo expuestos a SO2 y a ácido sulfúrico, el efecto tóxico va a ser mucho mayor que la suma de los dos por separado. Hasta aquí llegamos con el capítulo 11, discúlpenme. Nada, cualquier duda o pregunta, su tercer examen va a ser de capítulos 8, 10 y 11. Así que hasta aquí llegaría su tercer examen. Hasta luego.